En 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 4, vemos una historia que remece nuestro corazón y es sobre cómo Natán va a David y le confronta con su pecado. David había tomado a Betsabé por mujer, pero esta mujer no era soltera, sino que ella era casada, mujer de Urías Eteo, a quien David había matado por capricho a causa de su pecado. El rey David fue confrontado con una historia sobre un siervo y un rey que injustamente ese rey quería quitarle y arrebatarle una ovejita. Esta historia que el profeta Natán le menciona al rey es conocida como una parábola. Y esto fue usado por el Señor para que este rey, David, se diese cuenta de su pecado y entendiese la voz de Dios de apartarse de su mal camino y de mostrar arrepentimiento. El día de hoy en Marcos capítulo 4 versículos del 1 al 20 veremos una parábola. El fin de esta parábola es poder entender una verdad acerca de los tipos de suelo que existen en el mundo. Tipos de suelo que no necesariamente son terrenos literales, sino figurativos que muestran tal y cual es la gente hoy en día a la voz de Dios. A lo que por medio de esta historia responderemos a la pregunta: si Jesús es el Cristo, ¿qué tipo de oidor de Jesús soy yo? Y este es el título de este sermón. Si Jesús es el Cristo, ¿qué tipo de oidor de Jesús soy yo? Vamos a leer lo que dicen estos versículos del capítulo 4 del 1 al 20. Y les voy a invitar a que lean conmigo en voz alta para que podamos también tener en mente esto que queremos también predicar el día de hoy. ¿Lo tienen? Si lo tienen, lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola?
¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a orar una vez más. Señor amado, te pedimos tu ayuda y tu dirección en poder entender y prestar atención a tu palabra. Señor, guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos acerca de qué tipo de oidores somos de Jesús, inmediatamente podría venir a nuestra mente la resolución de lo que este texto quiere enseñarnos. Pero antes de eso, yo quiero hablarles acerca de estas tres divisiones que aparecen en estos versículos, que la primera de ellas es la parábola que el Señor les cuenta a las personas que están ahí escuchándole. La segunda de ellas es cómo el Señor explica cuál es el propósito de las parábolas para finalmente poder explicar la parábola que Él contó. Pero para empezar, quiero también llevarles a ustedes a poder pensar en qué es lo que está sucediendo con el Señor Jesucristo allí. El Señor claramente está enseñando. El texto nos dice que el Señor Jesucristo comenzó otra vez a enseñar junto al mar. Esta situación que el Señor constantemente estaba haciendo no era de extrañarse, porque el Señor eso era lo que había venido a hacer. Empezó a enseñar junto al mar y dice la palabra del Señor que se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas. El texto nos dice que el Señor está hablando en ese lugar, enseñando acerca de su voluntad, e interesantemente vemos cómo el Señor demuestra que Él usa un método en el cual el sonido es envolvente para las personas que están fuera del mar o en tierra en este caso, y el Señor decide utilizar el agua para amplificar su voz. El texto nos dice que estas personas estaban ahí en tierra escuchando, oyendo lo que Jesús decía, y Jesús comienza a enseñar por parábolas muchas cosas. La gente que estaba en tierra, interesantemente, oye una historia ficticia sobre la tierra, pero que era una parábola. Para los que no saben, la parábola eran historias contadas para transmitir una verdad general o un mensaje espiritual. Y a menudo estas parábolas requerían explicación o interpretación. Fueron utilizadas por los profetas y aparece ampliamente en el ministerio de Jesucristo. Además de esto, las parábolas eran frases que estaban hechas en un estilo poético. Existen diferentes estilos poéticos o retóricos, tales como la comparación, la metáfora que ha pasado al uso común, el símil, la alegoría y la parábola. Yo sé que
si ustedes han estudiado la gramática, han también aprendido acerca de este tipo de elementos del lenguaje. Y justamente la última, que es la parábola, compara dos cosas en campos diferentes, según lo que dice Gerard Kittel, con el fin de elucidar lo poco familiar por medio de lo familiar. Ahora, según lo que decíamos al principio, una parábola nos permite observar una enseñanza que se refiere a algo que nos involucra. La parábola claramente nos habla acerca de un sembrador que salió a sembrar. Pero lo interesante de esta parábola no es el sembrador. Y yo sé que muchos de nosotros hemos leído esta parábola, se nos ha predicado esta parábola acerca del sembrador, pero la parábola está dándonos a entender no como enfoque principal el sembrador, sino los tipos de suelo en los cuales la semilla cae y cuál es su resultado. ¿Qué es lo que se dice del sembrador? Simplemente que siembra, ¿qué cosa? La semilla. Nada más que eso. Y los tipos de suelo son los diferentes que tienen su protagonismo en ese lugar. Jesús claramente está enseñando acerca de esto y la parábola termina. Pero el asunto aquí es que el texto podría haber terminado también ahí. Y como el Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga, y cada uno sigue su propio camino. Pero el asunto no termina aquí, sino que el texto nos dice, el que tenga oídos para oír, oiga, y sucede que cuando el Señor estuvo solo, hubo una pregunta. Tal vez nadie de la multitud que estaba ahí se estaba preguntando lo que Jesús había dicho, pero había un grupo selecto de hermanos que, como dice el punto 2 o la parte segunda de este sermón, es que hay unas personas que van a donde el Señor Jesucristo cuando Él estuvo solo, y eran los que estaban cerca de Él con los 12 y le preguntan acerca de esta parábola. No es necesario poder leer una vez más o decir una vez más cuál era esta parábola, porque ya lo hemos leído, ya lo hemos explicado, pero aquí es donde viene el desarrollo del texto de esta parábola, porque el versículo 10 dice lo siguiente: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y dijo: a vosotros os es dado a saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Interesantemente, Jesús clasifica a dos tipos de personas. ¿Cuáles son estos tipos de personas? Vosotros y los que están afuera. A vosotros, dice el texto, os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. El Señor dice que los que están ahí ha dado a saber el misterio del reino de Dios. ¿Cuál era el misterio del reino de Dios? En ese contexto, el misterio del reino de Dios no era ni más ni menos que la voluntad de Dios hablada por medio de Cristo. Sus enseñanzas permitiéndoles entender las cosas para que otros que era imposible saber, ellos lo pudieran saber, y además de esto, el entendimiento de que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, y ver todo tipo de milagros que Él hacía, pero mayormente aún revelar cuál era la voluntad de Dios. Eso era lo que el Señor había dado a entender a vosotros, dice ahí el texto. Pero había un grupo que no estaba ahí. Y el grupo que no estaba ahí
eran los de afuera. A quienes el Señor responde que las parábolas no son como muchos de nosotros creemos que son. Muchos de nosotros tal vez en algún momento de sus vidas escucharon que las parábolas eran historias muy lindas, historias fáciles de conocer, historias simples. Tal vez todos entienden esas parábolas, pero fíjense que tal vez muchos de nosotros también hemos escuchado la siguiente frase: Jesús era un maestro tan bueno, tan simple, que enseñaba por parábolas todas las cosas para que todos entendieran. Pero fíjense, hermanos, que la Biblia no dice eso. Fíjense lo que dice la Biblia en el versículo 12. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea que, ¿cuál era el sentido de la parábola? ¿Cuál era el propósito de la parábola? La parábola era para que las personas pudiesen entender más simplemente la palabra de Dios. No, al contrario. La parábola era para que no entendieran, para que no fueran perdonados, para que oyendo no entiendan, no perciban. ¿Con qué nos estamos encontrando entonces ahora? ¿Será que el Señor es malo por decirnos esto? En ninguna manera. Hermanos, no todos entendían la palabra de Dios. ¿Se acuerdan por qué seguía la mayoría de las personas a Jesús? Por conveniencia, no por otra cosa. Vimos en algunos casos, en algunos sermones, cómo el Señor también nos demuestra a través de su evangelio que muchos llegaban a seguir a Jesús hasta el punto de que Él no tenía oportunidad para comer. Lo buscaban los mismos apóstoles, lo llevaban, lo llamaban para decir: Señor, todos te buscan. Pero al Señor no le importaba estar sanando a las personas para buscar su bien físico, sino más bien su bien espiritual. Porque el texto nos dice que el Señor a eso había venido. Pero hermanos, no todos entendían la palabra. Y no todos hoy día entienden la palabra de Dios. Usted se da cuenta, hay muchas personas en la iglesia que siguen al Señor durante 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Y aún no pueden entender la palabra de Dios. ¿Y por qué le siguen entonces? Hay una tradición, hay una conveniencia, hay un interés, hay una religión. Estas historias simples y fáciles de leer, pero tan profundas, hermanos, que ni siquiera los mayores teólogos y estudiosos han podido sacar toda la riqueza que los versículos de la Biblia tienen. El texto dice una vez más: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no oigan, y para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y Jesús les dice a sus discípulos y a la gente que estaba ahí: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Interesantemente, al leer estos versículos, hermanos, podemos darnos cuenta cómo el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Cómo el Señor ha podido también perdonar nuestras vidas y ha podido también tener una mente y un oído hoy día para poder oír y para poder entender su evangelio. Interesantemente, este versículo que vemos acá, el versículo 12, no es un versículo que simplemente el Señor lo anunció ese día. Este es un versículo que aparece en Isaías. Si usted lo quiere buscar conmigo.
El contexto bíblico de estos versículos que estamos viendo acá se encuentran en Isaías capítulo 6, versículo 9. Vamos a dar lectura también a este texto porque es interesante también poder evaluar cuál es el contexto bíblico en el cual Isaías también lo leyó de parte de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 9. Dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Quién está hablando aquí? Dios. No Isaías, es Dios por boca de Isaías. Claramente el mensaje del profeta o la labor del profeta en esa ocasión era entregar el mensaje tal como Dios lo envió, independientemente de lo que los receptores quieran entender o no quieran entender. En este mismo caso, lo mismo sucede con el predicador, quien es el sembrador, que solamente debe enseñar la palabra, entregar la palabra. Pero siguiendo con nuestro texto, el Señor misericordiosamente hace esta distinción entre los que están y los que no están y les comienza a explicar la parábola. Y aquí sí vamos a volver a leer una vez más para poder entender qué es lo que el maestro quiso explicar de la parábola. Creo que las parábolas son tan hermosas que ni siquiera hoy día nosotros, los creyentes, podríamos no entenderla porque el Señor las explica, y quién mejor que la explicación de Jesús para poder entender una enseñanza. Marcos capítulo 4, desde los versículos 10 en adelante, 13 en adelante. 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Ahí ya está la explicación, el versículo 3. El versículo 3 decía, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Jesús dice, el que siembra la palabra. ¿Y qué es la palabra? Claramente la palabra de Dios. A eso se está refiriendo el Señor Jesucristo. Pero Él explica en el versículo 15, el versículo 4, que dice que los del camino, hubo un grupo de semillas que cayó junto al camino. ¿Quiénes son los del camino? Quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Claramente nosotros conocemos a personas así, personas que han oído la palabra de Dios, pero que Satanás, ¿qué hace? Viene y quita la palabra en sus corazones. ¿Cómo lo hace? Porque Él es el dueño de sus corazones, simplemente. No hay otra explicación a eso. Un segundo grupo, que eran los que fueron sembrados en pedregales. Hay otra versión que dice en terreno pedregoso. Y los del terreno pedregoso, que tienen muchas piedras, son los que oyeron la palabra, la recibieron con gozo, dijeron, qué buena es esta palabra, qué importante es esta palabra, pero no tenían raíz en sí, sino que eran de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Cómo eran estas personas? Según lo que dice el versículo 4, no tenían mucha tierra, brotaron pronto porque no tenían profundidad en la tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenían raíz, se secó. ¿Y qué es lo que explica el Señor Jesucristo aquí? La tribulación, la persecución por causa de la palabra, estas personas simplemente se olvidan de la palabra de Dios porque no tienen amor por la palabra de Dios,
porque siguen a Dios también por otras razones que no son razones con fundamento. Más adelante, dice el versículo 18, que los que fueron sembrados entre espinos. El versículo 7 nos dice que otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero los que fueron sembrados entre espinos, dice el versículo 18, son los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y finalmente el Señor explica en el versículo 20 los que en el versículo 8 se mencionan como la buena tierra, la que dio fruto, la que brotó y creció a 30, a 60 y a 100 por uno. Versículo 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué es, hermanos y hermanas, lo que tiene en común estas tierras? Si usted se da cuenta, lo que tienen en común estos tipos de tierras son que todas recibieron la semilla. Todas recibieron la semilla. Todas recibieron la palabra del Señor. Pero no todas dieron fruto. A pesar de que eran suelos, a pesar de que eran terrenos, no todas dieron fruto. Interesantemente, hermanos, cuando nosotros leemos esto, es imposible no acordarnos tal vez del terreno en el cual éramos nosotros antes de ser un buen terreno, antes de ser una buena tierra, antes de que el Señor transformara nuestro corazón. La palabra venía una y otra vez a nuestra vida, pero los afanes de este mundo, la vanagloria de la vida, el engaño, las riquezas, los afanes de este siglo, como dice la palabra del Señor ahí, simplemente Satanás que vivía en nuestros corazones no se permitía que la palabra diera fruto. Pero un día el Señor Jesucristo transformó nuestro corazón, transformó nuestro terreno y lo hizo terreno fértil. Pero fíjense, hermanos, que la consecuencia o la causa de ser un terreno fértil, dice el versículo 20, que los que oyen la palabra y la reciben, dan fruto. A 30, 60 y a 100 por uno. ¿Qué quiere decir dar fruto? ¿Qué quiere decir 30, 60 o 100 por uno? Esta medida las usaban los agricultores para medir una buena cosecha. Según lo que se indicaba o según lo que indicaba el suelo galileo, no siempre se tenían esos números. Normalmente la tierra fértil, en ese contexto de tierras, de terrenos, del Valle del Jordán, rendía entre 10 y 100 por uno. De modo que 100 por uno no es necesariamente una cosecha milagrosa como algunos han pensado, pero gran parte de Palestina el rendimiento promedio era de 10 por uno. Ellos conocían que para tener una buena cosecha simplemente era 10 veces más. Pero fíjense lo que está diciendo el Señor acá, que no es solamente 10, es 30, 60 y 100 por uno. Interesantemente, hermanos, eso es lo que nos muestra que es un terreno fértil, una tierra que da fruto. Ahora, quiero animarles a pensar en lo siguiente. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era el misterio de Cristo? De darnos a conocer, como decía el versículo 10, lo que Él estaba enseñando.
No todos, y pónganme atención en esto, no todos los que oyen la palabra la van a poner en práctica. No todos los que oyen la palabra van a dar fruto. Y debemos tener en cuenta, hermanos, que estos tipos de suelo, Jesús y los tipos de oidores, o como decíamos en la pregunta al principio, ¿qué tipo de oidor de Jesús soy yo? Debería permitir que nosotros también podamos reflexionar en que hay varias maneras de recibir la palabra, pero solamente una es la manera correcta. Y la pregunta es si la manera en la cual tú estás recibiendo la palabra es fructífera o no. Claramente, eso es lo que el Señor nos está demandando el día de hoy. Si tú no eres de los de afuera y eres de los de adentro, ¿qué tienes que ser? Fructífero. Tienes que ser fructífero. Sé fructífero, porque si eres del tipo oidor del Señor, que recibe la palabra, que da fruto, claramente eres un hijo de Dios y amas a Dios con todo tu corazón. Te animo en esta hora a ser fructífero. Te animo en esta hora, hermano, hermana, a vivir el Evangelio, a traspasar el Evangelio, a ser discípulos. Y como decíamos, hay varias maneras de recibir la palabra. Solamente tú tienes que ser fructífero. Oremos a nuestro Señor.